Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Nos habíamos demorado un poquitico para volver a hacer las reflexiones debido al tema de las fiestas de Toro Valle y por eso no habíamos podido volver a realizarlas, editarlas y toda esa cosa. La trasnochada fue brava durante todos estos días. Pero aquí estamos, amigos televidentes, con el deseo de llevarles a ustedes una reflexión de lo que es la palabra de Dios. Me perdí la palabra de Dios del sábado, del domingo, del lunes y hoy martes estamos haciendo la reflexión de este miércoles prácticamente. Pues bien amigos, hoy miércoles quiero hacer esta reflexión muy bonita porque todos los días podemos leer la palabra de Dios y enriquecernos con el evangelio del día. Voy a hacer una recomendación a todos los que me ven. Procuren por leer las reflexiones del misal de la Iglesia Católica. Las reflexiones no, los evangelios, las lecturas del misal de la Iglesia Católica. Yo acostumbro a hacerlo por temor a cometer un error, que es que al leer las escrituras usted puede malinterpretar lo que está escrito allí y creer lo que no es. Y por eso me dejo guiar por el misal de la Iglesia Católica. ¿Qué tiene el misal de la Iglesia Católica? Que la lectura del Antiguo Testamento casi que coincide con el Salmo y casi que coincide con el Evangelio. Y todas tres lecturas o cuatro lecturas tienen un mismo sentido, una misma idea, una misma enseñanza. Entonces, por eso acostumbro a leer la del misal de la Iglesia Católica. Y dos, que si yo no entiendo algo, no voy corriendo a preguntarle a un protestante que no sabe ni tiene ni la más mínima idea de la palabra de Dios, porque él sí que es un pecador que la interpreta como le da la gana solamente para convencer a sus adeptos, sino que me dejo instruir, guiar de alguien de la Iglesia Católica que lleva 2000 años en enseñanzas de la misma. No significa con ello que todos los católicos nos la sabemos todas, pero debemos buscar a alguien que tenga el conocimiento de la doctrina de Cristo en la Iglesia Católica, que es la única iglesia que fundó Cristo. Esta semana tuve un comentario, una conversación por vía WhatsApp con un amigo mío que lo aprecio mucho y a su familia, pero ellos son hermanos separados, pero han sido confundidos en la palabra. Ellos creen que simplemente con decir yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, y con obedecer su palabra en no matar, no fornicar, no desear la muerte del prójimo, no hurtar, de honrar a padre y madre y cumplir con esas leyes del Antiguo Testamento, ya son salvos. Y criticar a los católicos que son muchos pecadores, quieren que eso es salvación y no. Yo le explicaba a él casi durante 4 horas que lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios y la palabra de Dios nos lleva a la condenación o a la salvación. Si todo lo que nos dicen a nosotros está escrito en la Biblia y tú lo practicas, vas para la salvación. Pero si lo que está escrito en la Biblia no concuerda con tu forma de actuar y sentir en la vida, tenga la plena seguridad que esa misma Biblia te condenará. Porque la palabra es la que condena, no Jesucristo. Jesucristo no ha venido a condenar al mundo. Bueno, yo me entiendo y espero que ustedes lo logren entender. Vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer, toda esta semana ha sido las lecturas del libro de los jueces. Lástima que yo no haya podido leer lunes, martes. Jueces 9, del 6 al 15. Pedisteis un rey, siendo así que el Señor es vuestro rey. En aquellos días los de Siquén y todos los del terraplén se reunieron para proclamar rey a Abimelech, junto a la encina de Siquén. En cuanto se enteró, Jotán fue y en pie sobre la cumbre del monte Garizim les dijo a voz en grito: oídme, vecinos de Siquén, así Dios os escucha. Así Dios os escuche. Una vez fueron los árboles a elegirse rey y dijeron al olivo: sé nuestro rey. Pero dijo el olivo: y voy a dejar mi aceite con el que engordan dioses y hombres para ir a mecerme sobre los árboles. Entonces dijeron a la higuera: ven a ser nuestro rey. Pero dijo la higuera: y voy a dejar mi dulce fruto sabroso para ir a mecerme sobre los árboles. Entonces dijeron a la vid:
ven a ser nuestro rey. Pero dijo la vid: y voy a dejar a mi mosto, que alegra a dioses y hombres, para ir a mecerme sobre los árboles. Entonces dijeron todos a la zarza: ven a ser nuestro rey. Y les dijo la zarza: si de veras queréis ungirme rey vuestro, venid a cobijaros bajo mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Una vez fueron los árboles a elegirse rey y dijeron al olivo: los árboles. Los árboles. Esta es una enseñanza que nos tiene que dejar un conocimiento muy profundo de lo que nosotros y Jesucristo nos dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y conocer la verdad significa que aceptamos a Cristo nuestro Señor Jesús como nuestro Rey y Salvador, y Él nos hace libres ante el mundo. Pero no así en el Antiguo Testamento, cuando estos hombres decidieron, por encima de los designios de Dios, escoger un rey. Y entonces le preguntaron a Dios si Él permitía eso, y Dios le dijo al profeta: dales el rey. Pues si no me quieren a mí como rey, pues darles un rey. Y por eso viene aquí este profeta a hablarle a ese pueblo, pero lo dice con una parábola. Entonces lo dijeron aquí: oíme, vecinos de Siquén. En cuanto se enteró Yotán, fue y en pie sobre la cumbre del monte Garizim les dijo a voz en grito. Yotán, el profeta Yotán, les dice: vea, muchachos, a ustedes los de Siquén, ustedes prefieren un rey que a Dios. Prefieren un rey que a Dios. Entonces les voy a contar este cuento. Y entonces los árboles querían también un rey. Eso es una profecía, eso es una parábola. Los árboles son los hombres. ¿Quieren un rey? Bueno, entonces fueron y le dijeron al olivo, fueron y le dijeron a la vid, y fueron y le dijeron a otro, y ellos dijeron: no, señorito, yo no quiero ser rey. Yo no quiero mecerme por encima de los hombres, por encima de los árboles, cayéndome el máximo, el más importante. Yo prefiero seguir con mi vida como la llevo. Yo soy olivo y doy aceite, y esa es mi función en la vida. Y el de la vid, yo doy mosto, y esa es mi función, darle esta sabrosura a los reyes y a los hombres, y a mí nadie me va a quitar eso. Y viendo que nadie aceptaba, entonces fueron donde el más malo de los árboles, fueron donde la zarza. La zarza es un árbol que produce espinas. Y entonces la zarza dijo, y la zarza vamos a ponerle un pedacito más, la zarza nadie la quiere tener porque es un árbol espinoso. Entonces dice la zarza: yo sí quiero ser rey, pero si me aceptan como rey, entonces vienen y me abrazan y se meten bajo mi custodia. ¿Y qué es la custodia de ese rey, de esa zarza? Espinas. Todo el que se meta con el rey va a sufrir, va a sentir espinas. Y esa es una enseñanza que Jesucristo le ha enseñado cuando los hijos de Zebedeo y la mamá fueron a pedirle un puesto a Jesús. Señor, te quiero pedir un favor, manda que mis dos hijos se sienten a la derecha y a tu izquierda de tu reino. Y Jesús les dice: no sabes lo que pides. ¿Serían capaces de tomar el cáliz que yo he de beber? Y ellos dijeron: sí, nosotros sí somos capaces. Y entonces después los otros discípulos los regañaron a ellos por ser todos ambiciosos. Y el Señor los reprende y les dice: venga, muchachos, ustedes no van a ser así, ustedes no van a actuar por el poder. Mira que los reyes los esclavizan, los tiranizan, pero ustedes no, ustedes van a ir a actuar en el mundo, es con humildad por el mundo. Por eso aquí esta zarza, que es llena de espinas, le dice: yo sí quiero ser alcalde, yo sí quiero ser gobernador, yo sí quiero ser presidente, pero ojo, los voy a esclavizar a todos, a lo que yo les diga. Ustedes me van a tomar como rey y van a aceptar lo que yo les diga.
con espinas y con dolor serán mis mandatos. Y Dios les permite eso. Les permite que la zarza sea rey. Hoy día, los alcaldes, no voy a rajar de la mayoría de los alcaldes, no voy a rajar de la mayoría de los gobernantes, de los senadores, de los diputados, de los representantes de la Cámara y del mismo presidente. Yo no voy a rajar de la mayoría, pero muchos de ellos tiranizan al pueblo, se quedan con las ganancias del heraldo público y son martirizadores para el pueblo. No les sirven al pueblo, sino que se sirven a sí mismos. Y Dios permite eso, pero le da el consejo al pueblo. Ustedes quieren un rey de esa manera, así será, que se haga de acuerdo a la voluntad de ustedes. Y hoy que nos acercamos a las elecciones a la alcaldía, concejales, gobernación y diputados, entonces el Señor nos dice que Él permite eso, pero que escojamos la zarza menos espinosa. Oiga, ni siquiera el árbol de olivo, ni siquiera la uva. No, van a escoger una zarza y esa zarza los va a tiranizar. Pero escuchen bien, busquen la zarza menos espinosa de todos esos candidatos que hay. Vamos a seguir leyendo porque todos se proclaman muy buenos para el pueblo, pero cuando suben allá se convierten. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Vamos a leer Salmo 20, es un resumen. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Señor, el rey se alegra por tu fuerza y cuanto goza tu victoria. Le has concedido el deseo de su corazón, no le has negado lo que pedían sus labios. Te adelantaste a bendecirlo con el éxito y has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida y se la has concedido, años que se prolongan sin término. Tu victoria ha engrandecido su fama, lo has vestido de honor y majestad. Le concedes bendiciones incesantes, lo colmas de gozo en tu presencia. Dios está de acuerdo con las elecciones de alcaldes, gobernadores, presidentes. Él está de acuerdo con eso, pero lo que sí les dice es que al escoger ustedes a un alcalde por encima de Dios, ustedes van a sufrir las espinas de ese alcalde, de ese gobernador, de ese presidente. Vamos a leer Mateo 20, 1, 16a. Vas a tener tu envidia porque yo soy bueno. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: ¿cómo es que estáis allí todo el día sin trabajar? Le respondieron: nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo a capataz: llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaba que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo 1 hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando yo leía este evangelio en mi juventud,
tenía el mismo problema que tienen los protestantes hoy día, el problema de la justicia del hombre debe ser igual a la justicia de Dios. Y por eso es que los pentecostales, todas las iglesias protestantes se equivocan, porque desconocen la sabiduría de Dios y creen que con la sabiduría del hombre es más que suficiente para conocer a Dios. Y resulta que la sabiduría de Dios es necedad para el hombre, y la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre es necedad para Dios. Entonces, por eso nosotros, los sencillos, los niños que aceptamos la palabra de Dios, sencillamente agachamos la cabeza y decimos: manda, Señor, que tu siervo escuche. Si Él da una orden, nosotros obedecemos y ya. Y aquí en esta parábola nos muestra ese episodio terrible para nosotros, la justicia del hombre. Yo decía en mi juventud: ¿cómo? Si yo voy a trabajar todo un día con ese resisterio de sol, me van a dar un denario, y este que trabajó apenas una hora va a recibir un denario. A mí, Señor, eso no me parece justo. Yo trabajé más, merezco más. Este trabajó una hora, merece lo que recibió en una hora. Si a él le va a pagar un denario y yo trabajé las 8 horas, entonces yo me merezco 8 denarios. Si él por una hora recibe un denario, yo debería recibir por mis 8 horas 8 denarios. Entonces debería recibir más. Pero mire lo que es la sabiduría de Dios, que es lo que los protestantes no logran entender. No logran entender. Por eso a ellos les cuesta entender que Dios ordena: vayan, y a quienes les perdonareis los pecados les quedan perdonados, y a quienes les retengáis les quedan retenidos. Y los hermanos separados, con su sabiduría humana, dicen: ¿por qué yo voy a ir donde un hombre que es un pecador igual que yo y voy a ir a confesarme? Si él es un pecador, no, yo me confieso con mi Padre que está en los cielos. Protestan contra la sabiduría de Dios. Si el Señor ordenó que un sacerdote es un embajador de Cristo en la tierra para perdonar pecados, nosotros los sencillos obedecemos y acatamos y vamos donde el sacerdote a confesarnos. Y el sacerdote, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos absuelve de nuestros pecados. Pero no así lo logran entender los hermanos separados, que le meten sabiduría humana a las cosas de Dios. Pues este ejemplo nos da exactamente eso que estoy diciendo. ¿Cómo que yo trabajé todo el día y voy a recibir apenas un denario? ¿Dónde está la sabiduría de Dios en esa injusticia para el hombre? Es una injusticia. Y así yo lo pensaba en mi juventud. ¿Cómo va a ser eso justicia para Dios? Que el que trabajó más recibe la misma paga que el que trabajó menos. Pero luego ya lo entendí, y esta sea la enseñanza para ustedes, muchachos. Si el Señor ordena, como Samuel, nosotros nos agachamos la cabeza y decide: mande, Señor, que tu siervo escuche. Si yo toda la vida me dediqué al reino de los cielos y al final me van a dar el reino de los cielos como salvación, mande, Señor, que tu siervo escuche. Pero cuando uno ve que a ese malvado, al que mató a mi hijo, voy a decirlo así, al que mató a mi hijo, que no supe quién fue, y resulta de que yo, habiéndome enterado de que el que mató a mi hijo fue este, y está ante la presencia de Dios, y Dios le está perdonando esa infamia que cometió contra la vida de mi hijo, voy a ir a llamarle la atención a mi Señor y le voy a decir: ¿cómo se le ocurre al Señor darle la vida eterna a este pecador que mató hasta a mi propio hijo? Y yo, que toda la vida trabajé por el reino de los cielos, me vas a dar lo mismo. Este merece el castigo. Y este es el ejemplo y la enseñanza para hoy, muchachos. Que los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Que la misericordia de Dios es tan grande que Dios decide a quién darle el reino de los cielos. Al pecador que se arrepintió en el último minuto y que toda la vida fue un infame, pero en el último minuto se reconcilió con Dios, merece el cielo. Y si yo durante toda mi vida me he comportado bien y al final de los tiempos Dios me ve con la misma misericordia que vio a ese último, merezco también la vida eterna.
pero no así. Si yo, habiendo criticado a Dios por haberle dado la vida eterna al que mató a mi hijo, Dios me va a castigar a mí y no me va a dar la vida eterna, así toda la vida me la haya pasado haciendo el bien y amando a Dios y predicando su palabra. Pero si en el último minuto nosotros no aceptamos la voluntad de Dios y su misericordia, no seremos salvos. Y aquí viene la enseñanza para los protestantes, que es muy parecida. Muchachos, si ustedes siguen obstinadamente pensando, que Dios no tiene la misericordia y haberle dado el poder a un sacerdote para perdonar pecados aquí en la tierra, permítanme decirles, no serán salvos, no serán salvos. Por lo tanto, acepten la misericordia de Dios como está escrito de esta manera. Envidia. Amigo, no te hago ninguna injusticia. No nos ajustamos en un denario. Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos. O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno. Así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Lo dije al principio, si en la Biblia está escrito que la salvación está en la Biblia y acatamos dócilmente los consejos, las enseñanzas y todo lo que está escrito en la Biblia, nos salvaremos. Pero si protestamos contra lo que está escrito en la Biblia y no lo aceptamos, nos condenaremos. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.